su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia por toda la eternidad. En su presencia. Bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno poder saludarles en este día que hizo nuestro Dios y poder estar juntos de nuevo para exaltar su nombre. Exaltar este nombre que es sobre todo nombre, el único digno de alabanza y exaltación, nuestro Dios. Y les quiero invitar en este día a que busquen en sus Biblias en el Salmo 111 y así podamos leer lo que nos trae su palabra para este día. Dice así su palabra: alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarla. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Alabamos este nombre, porque ese nombre tiene poder, ese nombre tiene salvación, su nombre envuelve sanidad, su nombre es el nombre que está sobre todo nombre. Y en este momento les pido que nos pongamos en oración para presentar a ese Señor, a ese nombre, todo lo que vamos a hacer en este día, pues lo hacemos para Él. Oh Señor, te damos gracias, te bendecimos en este día. Oh Señor, ponemos en tus manos este servicio. Sabes que lo hacemos para honrarte, para exaltarte, porque sabemos que solo tú eres Dios. Sabemos que tú eres el gran yo soy y que solo eres tú digno de alabanza, porque tienes un nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque en este día estás con nosotros como cada día. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
gritaré, gritaré. Dios te bendiga, iglesia. Es un placer para mí poder estar una vez más reunidos para adorar y alabar a nuestro Dios. Les damos la bienvenida también a cada una de las visitas que nos observan a través de las diferentes redes sociales. Gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero aprovechar este tiempo de bienvenida para felicitar a cada una de nuestras madres, preciosas mujeres de bien, que nos han bendecido a cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, un beso a cada una, especialmente a mi madre hermosa, mi abuela Leocadia, mi abuela Victoria y a cada una de mis tías hermosas. Un beso y bueno, muchas felicidades a cada una. Permítame orar antes de todo para presentar este tiempo de hoy y también para bendecir a todas estas madres preciosas que nos han regalado la vida. Gracias a Dios porque la utilizó a ellas para traernos a la vida. Señor, te damos gracias en este momento por la vida de cada una de estas madres, de nuestras madres preciosas, mujeres de bien, que has utilizado, Señor, para formarnos. Te pedimos de verdad una bendición para cada una de ellas, Señor, que hoy que se toma para celebrar este día, Señor, cada uno pueda de verdad sacar un tiempo y darle un abrazo. Sabemos que es algo de todos los días, sabemos que siempre hay que celebrarla, pero que este día no pase desapercibido, sino que cada madre pueda tener una sonrisa en su boca a causa de sus hijos, Señor. También te pido, Dios, de manera especial por este tiempo de adoración. Gracias porque podemos alabarte, pero también por este tiempo del mensaje de la palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares cada corazón, que me utilices, Señor, con poder para predicar tu palabra, Señor, con entera veracidad, Señor, y sobre todo el mensaje que me has puesto para dar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, como bien ustedes saben, se hace bien difícil el predicar, porque la gente no solamente está esperando un mensaje de que todo va a estar bien, sino que la gente tiene hambre de saber de verdad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Muchos se han tratado de acercar a Dios, acercar a la iglesia para ver si tiene respuesta, pero muchos han perdido la oportunidad de descubrir la verdad por diferentes distorsiones que tiene el ser humano de cómo Dios trabaja. Y específicamente he titulado el mensaje de este día, distorsión, 2 puntos. Distorsión en el propósito, en el tiempo y en el temor. En 3 palabras, en 3 frases que nosotros utilizamos de manera distorsionada, que hacen que el hombre no pueda entender los tiempos en los que estamos viviendo. Hablemos primeramente sobre la palabra distorsión. Y una distorsión, físicamente hablando, es cuando tenemos una visión desajustada de la realidad. Y hoy, en este tiempo, hay mucha gente que tiene una visión desajustada de la realidad de Dios, porque no entienden en función de la realidad de Dios qué es lo que está aconteciendo. Vamos a analizar esto primeramente desde el punto de vista del propósito. Y quiero empezar analizando una frase que ha ayudado y que ha contribuido mucho a la vida de mucha gente, pero a la vez también ha llevado a muchos a no poder entender cuál es su rol en lo que tiene que ver con su relación con Dios. Me explico. Hay una frase que nos ha condicionado a entender que Dios trabaja de tal manera y tienes que hacer las cosas de esa manera porque así es que es Dios. Y sin más preámbulo, la frase es: Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito contigo. Esta frase lo decimos siempre, es una frase que utilizamos mucho, se la decimos a las personas en cada situación, en cada circunstancia que aparece, cuando muchas veces no tenemos idea si de verdad Dios tiene un propósito con eso que está ocurriendo. Fíjese en algo, el propósito de Dios no nace a partir de una persona. Es decir, el propósito de Dios contigo, porque sí tiene un propósito,
no nació el día que tú naciste, sino de que antes que tú nacieras ya Dios tenía un propósito para tu vida. Y esto hace que todo sea diferente, porque hay personas que entienden que Dios tiene un propósito y que el propósito de Dios para ellos tiene que ser su realización personal. Hay gente que entienden que el propósito de Dios para sus vidas son las cosas que ellos quieren o que representan una ventaja para ellos. Pero cuando analizamos a la luz de la palabra cómo a lo largo del tiempo el propósito de Dios se ha manifestado en diferentes hombres, descubrimos todo lo contrario. Hubo grandes hombres de Dios que tuvieron que hacerle frente a algo que Dios quería que ellos hicieran, una tarea que el Señor quería que ellos hicieran en ese tiempo, que era todo lo contrario a su realización personal. El propósito de Dios no nace a partir del yo, no nace a partir de lo que yo quiero, no nace a partir de lo que me conviene. El propósito de Dios comienza en el libro de Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis capítulo 22. El propósito de Dios para tu vida se encuentra entre esos 66 libros de la Biblia. Y dentro de esos 66 libros de la Biblia, yo quiero que tú entiendas, hay una parte de estos libros que son libros históricos, que son libros que podemos verlos, podemos analizarlos, podemos estudiarlos y en ellos podemos darnos cuenta del propósito de Dios en otros tiempos con otras personas. Pero también dentro de la palabra de Dios nos encontramos algunos libros que son libros proféticos. Libros en los cuales tenemos el propósito de Dios para este tiempo que nos ha tocado vivir, pero también para el tiempo venidero, en el día que todo sea consumado. Porque así mismo como la Biblia tiene el principio, nos cuenta el final. Y el propósito de Dios para tu vida se encuentra en alguna parte de esa revelación profética de la palabra. Es allí que tienes que empezar a buscar cuál es tu propósito, cuál es su propósito para contigo. El problema es que nosotros no entendemos de verdad cuál es nuestro rol en la tierra. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos que nosotros estamos llamados a trabajar en la obra de Dios. Pero en este tiempo una de las distorsiones que hay es que se presenta a Dios como quien es el que tiene que cumplir los propósitos de mi vida. Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Dios tiene que darme la casa que quiero. Dios tiene que darme el trabajo que quiero. Dios tiene que darme la pareja que quiero. Dios tiene que llevarme al lugar donde yo quiero. Dios tiene que darme las vacaciones que yo quiero. Dios tiene que sacarnos de los coronavirus porque yo quiero. Y el orden está alterado, hay una relación, hay una visión que está distorsionada porque Dios no responde a tu propósito y a mi propósito, Dios responde a su propósito. Entonces nuestra tarea en este tiempo es descubrir cuál es su propósito. Déjame ilustrártelo en este momento. Cuando alguien construye una casa, esa persona tiene que utilizar diferentes obreros que van a utilizar diferentes instrumentos para que diferentes materiales cumplan el propósito para el cual usted lo está contratando. Y lo primero que usted necesita hacer en una casa para empezar a construirla es hacer la zapata, es hacer la parte estructural. Y bueno, para esto usted busca a un albañil. Y el albañil viene con cada uno de sus instrumentos. Y viene con un pico, viene con una pala, viene con una mandarria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también él utiliza una serie de materiales para el trabajo que él va a hacer, como arena, agua, cemento, blocks, etcétera, etcétera. Y todos estos materiales él los utiliza y comienza a hacer el trabajo, la tarea para la cual él fue contratado en el tiempo que fue contratado. Pero luego de esto, la casa no está terminada solamente cuando la parte estructural está hecha, sino que hay que buscar ahora al plomero. Y al plomero se le entrega un plano donde él va a utilizar una serie de instrumentos
como llave ajustable, llave Tilson, etcétera, etcétera. Va a utilizar una serie de materiales como el teflón, como el PVC. Va a utilizar elementos para completar la tarea que a él le ha tocado hacer. Pero el plano le dice qué es lo que él tiene que hacer en el tiempo que le tocó. Pero luego de él, luego del plomero viene el electricista. Y el electricista también viene con una serie de instrumentos para hacer el trabajo que a él le tocó, que no son los mismos que utilizó el albañil, pero tampoco son los mismos que utilizó el plomero. Y los materiales también son diferentes. Él no utiliza los mismos materiales que han utilizado los otros, sino que él utiliza materiales para la obra que él le tocó en el tiempo que él le tocó. Pero después de que éste termina su propósito, su tarea, viene entonces hay que poner los pisos de la casa. Y entonces se contrata al hombre de la cerámica. Y el de la cerámica viene con sus instrumentos, viene con cada uno de sus elementos, con sus materiales, con la cerámica, con el cemento blanco, con todo lo que él va a poner. Y él cumple la obra para la que fue contratado. Señores, si podemos seguir y seguir y seguir, y vamos a ir viendo que cada hombre que es contratado para la construcción, para la llamada construcción, viene en un tiempo determinado a cumplir una tarea determinada que fue contratado por el dueño de la casa. Pero todo lo que ellos van a hacer está aclarado en un plano, que le entregue el dueño de la casa. Ellos no pueden venir solamente a hacer lo que ellos les da la gana, sino que ellos tienen que venir a cumplir la tarea para la cual se les contrató, que está definida en el plano. Hoy, tu propósito y mi propósito no es solamente lo que tú y yo queramos, es que nuestros propósitos en la obra del Señor en estos tiempos vienen dados en el plano que el Señor nos ha dado en este tiempo, que es su palabra. Este es el plano, señores. Aquí se encuentra mi propósito y tu propósito. En alguna parte de la revelación bíblica de Dios, de los tiempos proféticos, de lo que está profetizado en la palabra, se encuentra lo que estamos viviendo el día de hoy. Y es nuestra responsabilidad identificar qué es lo que nos corresponde hacer y hacerlo. No solamente responder a lo que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer, sino ir al plano y ver qué es lo que nos toca hacer en esta parte del tiempo, en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es nuestro propósito? Quizá hay quien dice y quien me pregunta, pastor, pero eso no responde a la pregunta de cuál es mi propósito. Eso no responde a la pregunta. Y yo te puedo decir fácilmente cómo tú te das cuenta de cuál es tu propósito. Asimismo como lo haríamos en una construcción de verdad, solamente tienes que mirar el plano. Solamente tú tienes que analizar el plano, tienes que analizar la palabra. Y tú viendo el plano, viendo cómo se supone que tiene que terminar la obra cuando esté completada, cuando tú veas esto, tú haces una comparación de cómo va la construcción, de por qué parte va la construcción en el tiempo que te ha tocado vivir. ¿Cómo va la construcción en el tiempo que te han contratado? Y cuando tú haces el análisis, cuando tú haces la comparación y cuando tú ves las cosas que están pasando a nuestro alrededor y la compara con lo que dice la palabra, ahí tú puedes descubrir cuál es tu propósito en la vida. Porque allí en la palabra de Dios es que se encuentra el primer lugar donde nosotros tenemos que ir a buscar cuál es nuestro propósito en la tierra. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué Dios nos trajo? Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 6 al 8, Pablo nos habla un poco sobre esto y nos deja saber que verdaderamente cada uno de nosotros tiene un rol en el tiempo que les toca trabajar en un lugar determinado. Y específicamente en este texto, Pablo nos habla de una situación que se estaba dando en Corinto. Y era que en este lugar había una rencilla entre los discípulos de Pablo, gente a la cual Pablo había discipulado y gente que Apolo había discipulado. Y ellos tenían una disputa hablando sobre cuál era mejor. Y Pablo les responde a esta situación.
Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Permíteme comenzar este análisis diciéndote la última parte, conforme a su labor, porque cada uno tiene una labor en el tiempo que Dios lo ha llamado. Mi labor y tu labor no es la misma, pero tu labor y la labor de Pedro y la labor de Pablo y la labor de Josué y la labor de Samuel en la palabra de Dios no es la misma. Podemos utilizar la palabra y ver principios de cómo Dios ha actuado en los tiempos. Pero no podemos tomar de manera literal lo que Dios ha hecho con otros hombres y obligar y hacer creer que Dios tiene que hacer eso en estos tiempos. Para ese tiempo Dios tuvo un plano y tuvo un diseño. Y los contrató a ellos para un propósito. Y para este tiempo Dios tiene su plano y tiene un propósito para el cual nos ha llamado a ti y a mí. Aleluya. Una distorsión en los propósitos. Pero esta distorsión en los propósitos también abre otra puerta. Y es la distorsión en el tiempo. Porque hay mucha gente que no entiende los tiempos. Y específicamente estoy hablando de el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo precioso. Un tiempo que aunque este año lo puede quizás haber manchado, porque ha sido un año que ha empezado de una manera muy negativa, también podemos darnos cuenta que es un año donde verdaderamente nos deja saber que Dios sigue siendo Dios y que Dios tiene propósito. Y lo que Él escribió en su palabra no solamente es palabrería como muchos piensan, sino que Dios habla la verdad. La palabra es verídica y es verdad. Porque las cosas que estamos viviendo, ¿sabes dónde las puedes encontrar? Aquí en la palabra. Déjame explicarte esto. Es que hay mucha gente que no entiende que estamos en un tiempo diferente, donde Dios tiene un propósito diferente. Y esto hace que muchos sepan lo que Dios hizo y prediquen lo que Dios hizo. Pero esto es irrelevante para el tiempo de hoy, porque para el tiempo de hoy Dios va a hacer y quiere hacer algo totalmente diferente. Por eso el mensaje de muchos suena desactualizado, porque no es una respuesta a lo que estamos viviendo, es una enseñanza a algo que ya pasó, pero no trae la respuesta que la gente tiene comezón de escuchar. La gente quiere saber qué es lo que está pasando con el coronavirus. La gente quiere saber hacia dónde se dirige el mundo. Y la palabra, señores, nos da todas esas respuestas. La iglesia hoy, el día de hoy, la iglesia, el cristiano, el creyente, no puede estar solamente buscando y haciendo lo que el mundo le dice que tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entender que este es un tiempo para hacer algo específico y puntual, que como te dije se encuentra en la palabra. Déjame hablarte sobre la misma palabra. Escucha esto. David tuvo uno de los ejércitos más victoriosos de aquel entonces. Un ejército que tenía los mejores soldados. Un ejército que la Biblia en el capítulo 12 de Primera de Crónicas hace una descripción de cómo fue conformado este ejército. Y nos habla de hombres que podían tirar la onda con la mano derecha y la mano zurda y no fallaban a su objetivo. Nos habla de hombres que eran extremadamente valientes. Es más, en una parte nos habla de un hombre específicamente que se enfrentó a 800 hombres y los mató a los 800. Un ejército de hombres valientes. Inclusive había un escuadrón que era conocido como los valientes de David. Tremendo. Pero el versículo 32 de Primera de Crónicas nos deja saber una característica que tenía este escuadrón, que tenía este ejército, que lo hacía diferente a todos los ejércitos. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos,
y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No era solamente un grupo de guerreros que tenía este ejército, sino que tenía 200 de los principales hombres que eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Y nosotros en este tiempo tenemos que entender que esto es una necesidad. No solamente es tener grandes iglesias, no es solamente tener grandes predicadores, grandes maestros, grandes músicos, grandes presentaciones, grandes explicaciones de la palabra. Nosotros en este tiempo también necesitamos hombres y mujeres que sean entendidos en los tiempos y que sepan qué es lo que el pueblo y la iglesia deben de hacer. Porque no se gana solamente las guerras con mucha ofensiva. Si usted comienza a ver las historias de guerra que existen a nivel mundial, hay guerras que grandes ejércitos la han perdido a causa del frío, a causa del hambre, a causa de enemigos que no necesariamente venían contra ellos con alguna arma ofensiva, pero por no entender el tiempo de ir a la batalla salieron perdiendo. Porque se necesita gente que pueda discernir los tiempos. Y yo no te estoy hablando de gente específica que tenga un don especial para hacer esto. Porque nosotros, cada uno de nosotros hemos recibido la revelación de la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene que ir a la palabra para poder definir cuál es el próximo paso que tiene que dar. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice un detalle, un versículo que lo he cogido como mi bandera, como algo que lo repito y lo repito. Y dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todas las cosas que están reveladas acá en la palabra, tanto la que entendemos porque nos hemos tomado el tiempo de entender y las que no entendemos porque no nos hemos tomado el tiempo de entender, el Señor nos las ha revelado. Eso quiere decir que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, que el Señor lo reveló en su palabra, está acá. Lo que debemos de hacer en este tiempo está acá, pero tenemos que ir a la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que debemos de hacer. Porque Él sabe qué es lo que tenemos que hacer. Eclesiastés 3 dice y habla sobre cada cosa tiene su tiempo. Y el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar requieren elementos diferentes e instrumentos diferentes. El tiempo de paz y el tiempo de guerra requiere instrumentos diferentes y estrategias diferentes. Y el tiempo en el que nosotros vivimos hoy, en el tiempo que vivimos hoy, requiere una reacción diferente, no solamente la reacción que nos da el mundo. Y voy a bajar un poco aquí en caliente. Pero el problema es que nosotros estamos buscando la revelación de lo que debemos de hacer en la boca del gobierno. Estamos buscando la revelación de lo que debemos de hacer en función de lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Estamos buscando la revelación para estos tiempos de lo que la iglesia debe de hacer, escuchando la Z101. Y el gobierno está en elecciones. El gobierno lo que le interesa es que se hagan las elecciones. La Organización Mundial de la Salud lo que está en prueba y error. Prueba y error. Nos dicen que las mascarillas funcionan y luego que no funcionan. Y la Z101 se le paga por crear contenido. Pero el problema es que mucha gente está dirigiendo su vida por lo que estos tres están diciendo y no tienen idea de lo que la palabra de Dios dice. No tienen idea de lo que el Señor nos está mandando a hacer en este tiempo. Y con esto, de esta manera, yo quiero presentarte a la tercera distorsión de estos tiempos. La más fuerte, mis hermanos. Y es una distorsión al temor de Dios. Porque hoy en día se le tiene miedo a todo lo que aparece. Hoy en día se le tiene temor a todo lo que aparece. Y se le tiene más temor al coronavirus que el temor a Dios.
Se le tiene más miedo al hecho de que uno puede morir porque no siga las cosas que nos están diciendo. Pero la gente no le tiene miedo a que un día se va a presentar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas. Déjame darte esta definición, porque yo sé que hay mucha gente que está diciendo de una vez en sus hogares: sí, pero miedo y temor no es lo mismo. Y es cierto, no es lo mismo, pero la diferencia no es la que tú crees. El miedo nos paraliza. El miedo no nos permite avanzar. Y el temor, la diferencia entre el miedo y el temor es que el temor te empuja a andar con prudencia. Y déjame darte este ejemplo. El miedo a que me puede pasar algo cuando yo salga allá afuera evita que yo salga. Eso evita que yo salga. Y si salgo, no puedo cumplir el propósito con el cual salí porque el miedo me paraliza. Pero el temor a que me puede pasar algo cuando yo salga me empuja a andar con prudencia cuando yo ande allá afuera, porque me puede pasar algo. Puede ser que venga algo y me pase. Entonces ando, como decimos aquí en República Dominicana, andamos moca, andamos con cuidado, porque la calle está peligrosa. Pero la distorsión, y escucha esto porque ahora que viene, la distorsión que el hombre tiene del temor de Dios es tan grande que el hombre no le tiene ni miedo a Dios ni le tiene temor. Y debería tenerle miedo y debería tenerle temor. Escucha, Mateo capítulo 10, desde el verso 28 al 33, Jesús habla abiertamente sobre esto. Hay una enseñanza que Jesús es que la da. Y antes de que usted pueda tener su argumento de que la Biblia es la ley, la Biblia es la palabra, lo que la Biblia dice es lo que nosotros hacemos. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 28, dice lo siguiente. Y él está aquí hablando con sus discípulos específicamente. Y dice el título de esta parte: ¿a quién se debe de temer? Y Jesús dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, escucha el verso 28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y saltamos al verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes quién es que puede meter tu alma y tu cuerpo en el infierno? No es Satanás, es Dios. Y permíteme utilizar otra traducción de la Biblia, específicamente para este verso 28. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice el verso 28: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pero nosotros vivimos como que no es verdad. Porque nosotros mismos, los cristianos, los creyentes, nos hemos encargado de distorsionar la palabra para que la gente no le coja miedo a Dios. Pero no quiero darte solamente un texto. Apocalipsis capítulo 20, sí, ese libro que a nadie le gusta. Ese libro que a nadie le gusta. Apocalipsis capítulo 20, desde el 11 al 14, desde el 11 al 15, perdón. Jesús está revelando, la palabra nos está revelando lo que va a acontecer el día del gran juicio, porque va a haber un gran juicio. Y dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual, escuche esto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él.
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El gran juez que va a lanzar a todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida no es Satanás, es Dios. Pero el problema es que hemos vendido que el infierno es el paraíso de Satanás. Y la gente en el mundo allá afuera no le tiene temor a Dios ni le tiene miedo a Dios, porque entiende que el que lo puede meter en el infierno es Satanás. ¿Sabes? Y hay unos tratados que han diseñado algunos hermanos de otra corriente de la iglesia, que son unos tratados que no sé si usted lo ha visto, tienen unos dibujos de la gente quemándose en el infierno, y entonces aparece la foto, aparece también la imagen de Satanás cubierto en fuego, así, ja, 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 quemando a todas las personas, y la gente dice, ay, Satanás me puede quemar en el infierno. Y lo que presentamos es una idea contraria de lo que me dice la palabra. Presentamos el infierno y presentamos todo esto como que es obra de Satanás. Como que Satanás quiere estar en el infierno. Le reto y lo invito a que usted busque en su palabra cuántas veces Satanás ha hablado desde el infierno. Le invito a que usted busque en la Biblia cuando usted en la palabra puede encontrar que Satanás disfruta estar en el infierno. No lo hace. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es una prisión que Dios hizo para él. El infierno no es un hotel. Y Judas capítulo 1, ahí mismo antes de Apocalipsis, Judas capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sabes cuáles son estas prisiones eternas? El infierno, el Hades. Hay una distorsión y por eso la gente no tiene miedo a Dios. Por eso el creyente de hoy en día no le teme a Dios. Por eso es que la gente anda viviendo su vida como le da su gana hoy en día. Y hay iglesias para bebedores, hay iglesias para homosexuales, hay todo tipo de iglesias que van en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, pero hay que aceptarlo porque eso es lo que se ha predicado, que Dios es amor. Eso es lo que se ha predicado, que Dios es amor. No se presenta la verdad completa de que Dios también es fuego consumidor y que un día todo el mundo va a tener que rendir cuentas delante de Él. Tenemos una idea distorsionada del temor. Y hay mucha gente que quiere decir, no, es que el temor a Dios no es miedo a Dios, el temor a Dios es respeto. Como para poder congraciarse. Yo le digo la verdad, yo tengo temor de subirme a este altar y comenzar a predicar algo que no sea de Dios. Porque dice la palabra que lo que enseñamos la palabra vamos a tener temor a Dios, señores, temor. ¿Sabes cuándo apareció el miedo por primera vez? El miedo apareció por primera vez en el lugar que tuvo que aparecer. Porque el primero que sintió miedo, el primero que sintió temor fue Adán después de que pecó. Él tuvo miedo. Porque él sabía que había fallado, sabía que había hecho algo mal. Pero hoy la gente peca y no tiene miedo. Hoy el cristiano peca y no tiene temor, no le importa. Hay una distorsión. Y lo grande es que esta distorsión va totalmente contraria a la verdad que ha sido revelada en la palabra. Me encanta una definición que da el pastor Andrés Corson sobre el temor a Dios. Se la voy a decir de manera literal. Él dice, el temor a Dios es tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Es el resultado de creer que Dios es Dios y que todas nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean para bien o para mal. Cuando yo entiendo que todas mis acciones
tienen consecuencias para bien o para mal. Yo analizo a la luz de la palabra, a la luz de la revelación de Dios, todas las acciones que yo voy a hacer. Pero hay mucha gente que simplemente eso no le importa, porque entiende de que si su consecuencia es para mal, es propósito de Dios que no se le dio. Y si su consecuencia es para bien de lo que hace, también es propósito de Dios. Que el Señor tenga misericordia. Uno de los versículos que más nos encanta es Juan capítulo 3, verso 16. Ese nos encanta. Se dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta los impíos se lo saben, hasta los que no creen. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Pero después del 16 está el 17, que este más o menos la gente se lo sabe también. Y este dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este nos gusta, ¿sí? Porque nos está diciendo que Jesús no vino a condenarme. Jesús vino para que yo sea salvo. Wow. Pero al que a nadie le gusta leer es el 18. Porque el 18 confronta y el 18 te dice cómo es que están las cosas. Y el 18 dice: el que cree en Él, es decir, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesucristo ya fue condenado. Pero usted sabe por quién fue condenado: por Dios, porque Dios es el que va a condenar en aquel día cuando el hombre esté frente a Él, el día del gran juicio. El versículo 36 del mismo capítulo 3 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente es que va a estar algún día sobre él, es que la ira de Dios ya lo acompaña. Una idea distorsionada. El problema es que la gente hoy en día se está muriendo de miedo por lo que está sucediendo en el mundo, por el coronavirus, pero no tienen temor de Dios. No tienen miedo de qué va a pasar con ellos y con sus vidas. No tienen la idea de que un día se van a presentar delante de Dios y van a tener que rendirles cuentas. Iglesia que me escucha, Hebreos capítulo 12, verso 14, y con esto concluyo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos. Dios nos ha llamado a ser santos. Y la manera en la que podemos ser salvos es a través de nosotros entender que debemos de vivir una vida con el temor a Dios, porque con temor a Dios es que nosotros podemos vivir en santidad. Mientras nos dé lo mismo caer en pecado, mientras nos dé lo mismo fallarle a Dios, vamos a seguir viviendo una vida vacía. Pero cuando tú te levantas y tú comienzas a vivir una vida con temor a Dios, tomando en cuenta a Dios para tus decisiones, las cosas comienzan a cambiar. Tú comienzas a madurar, porque la Biblia también dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque me hace andar con prudencia. Nuestro hermano Randall hace algunos días predicaba de la prudencia que tenemos que tener. Y verdaderamente tenemos que ser prudentes en lo natural. Hoy yo te doy un mensaje también, pero del otro lado de la moneda. Yo te digo que si con alguien debemos de andar con prudencia, es con nuestro caminar en Dios. Anda con prudencia, no te la juegues con Dios. No te la juegues con el pecado. Tómate las seguridades que tú tienes antes de hacer cualquier cosa. Porque el que se muere de coronavirus, señores, se puede morir. No va a haber mucha diferencia con los otros, porque todos nos vamos a morir. Pero el que se muere sin Cristo va a ser condenado por Dios en el día del juicio. Y aunque a ti no te guste oír la verdad, esa es la verdad. Esa no es una distorsión de la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo te invito hoy, el día de hoy, a que si tú no conoces a Jesús, si tú no has creído en Jesús, si tú no has sido inscrito en el libro de la vida, hoy es un muy buen día para que tú le pidas a Jesucristo que escriba tu nombre en ese libro.
Porque estar inscrito en ese libro va a ser lo que te va a evitar la condenación eterna. A ti, iglesia, te digo, ya basta de vivir asustada, ya basta de vivir con temor, ya basta de vivir sin entender que Dios tiene un propósito para este tiempo, para lo que nosotros nos ha tocado vivir. Tenemos una responsabilidad de levantarnos y predicar el evangelio. Hoy, más que nunca, tenemos que predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Ese es nuestro llamado principal. Y el último día en el que estamos todos juntos, estamos reunidos en esta misma casa, el último día antes de que iniciara la cuarentena, el último domingo, el Señor nos dio una palabra. Aquí mismo en este altar yo predicaba y estábamos todos extraños esos tiempos. Y el Señor nos dio una palabra. Y es la gran comisión, específicamente la que se encuentra en el capítulo 16 del Marcos, del verso 14. Dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es la iglesia. Esto es nuestro llamado para este tiempo. Nuestro llamado no es estar escondidos. Nuestro llamado no es estar corriendo. Nuestro llamado se encuentra en la palabra de Dios. Y aquí debemos de estar. Usted puede tener todas sus opiniones. Usted puede escuchar todas las emisoras del mundo. Pero al final, esta palabra, con esta palabra, pero al final, esta palabra va a ser sobre la que vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros, porque esto fue lo que el Señor nos envió a hacer, nos mandó a hacer. Predicar y orar por aquellos que están enfermos. No tener miedo a las cosas que van a levantarse. Iglesia, levántate. No tengas miedo. No estoy mandando a que la gente salga corriendo. Estoy mandando a que la iglesia vuelva a la palabra, que nos volvamos apasionados por la palabra y por lo que ella dice, y que sepamos que aún se queden los templos cerrados por el tiempo que tengan que durar cerrados. Nosotros, la iglesia de Dios, siempre va a estar abierta, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es la voluntad de Dios hecha en cada sitio, en cada tiempo y en cada espacio. Así que vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por este tiempo. Y yo espero de verdad que esta palabra despierte algo en tu vida. Aunque sea que despierte el deseo de contradecirle y de buscar en la palabra algo contrario. Pero que tú no te quedes igual, no te quedes callado, y que vayas a la palabra. Permíteme orar. Señor, en este momento te doy gracias. Gracias porque tu misericordia es la que nos tiene aquí, Señor. Yo te pido perdón, Padre Santo. Perdón como iglesia yo te pido, Señor. Perdón porque verdaderamente nos hemos dejado de llevar de muchos mensajes distorsionados, de muchas palabras distorsionadas, que nos han alejado de tu propósito para este tiempo, Dios. Queremos ser esa iglesia que marque la diferencia. Queremos ser esa iglesia que predique la verdad y que sea relevante, que la gente tenga que correr a la iglesia porque hay algo diferente, porque la verdad está aquí, porque aquí hay sanidad, porque aquí hay poder de Dios, porque eso es el evangelio es poder tuyo, Señor. Padre, también en este momento te pido por aquellos
que no están inscritos en el libro de la vida y hoy reconocen que está mal, hoy reconocen que tienen temor, que tienen miedo a lo que les puede pasar, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú tengas misericordia de ellos y les perdones, que puedan creer en Cristo, Señor, y que así mismo, como dice esta última parte de que el que crea pueda ser salvo, Señor, que cada uno de ellos pueda ser salvo y pueda comenzar a predicarle a otros de la salvación que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y porque tú has mostrado misericordia y la muestras de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque sabemos que tú estás en control y vas a seguir estando en control. Ayúdanos a nosotros, Señor, a podernos entrar en tu control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia